En el siglo XVI surgía en el ámbito religioso un hombre que sería fundamental en la obra de la Contrarreforma católica. Este hombre se llama Ignacio de Loyola, quien fundó la Compañía de Jesús, cuyo objetivo principal fue la destrucción de la herejía protestante, es decir, aquellos que comenzaban a fundamentar su fe en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Para que tuviera éxito en esta empresa, lo que hizo Loyola fue demostrar su devoción a la Iglesia Católica acompañada de la obediencia absoluta del Papa, además de comulgar con el mundo espiritual a través de ejercicios espirituales. Soy Gustavo Nava y en esta emisión de Escudriñando Ando hablaremos de esos ejercicios espirituales. ¡Comenzamos! Según la doctrina católica, los ejercicios espirituales son una experiencia de oración que busca experimentar y profundizar y enriquecer la relación con Dios. Dice que se trata de experimentar en carne propia la cercanía y amor para que así tengamos una vida en seguimiento al Señor Jesús. Using the spiritual exercises, one can learn to be more sensitive to these movements of the soul and discern which ones are from God and which ones are from the enemy. But why do you need any other way of listening to God's voice when His word is already clearly written in the Bible? The commandments are very clear. The exercises are not for the easy questions with obvious answers. It is a skill that one needs to practice, and always under the guidance of a spiritual mentor. In time, one learns to be quiet, to listen and obey. Loyola y los jesuitas se reunían en las casas de retiros en donde los sacerdotes y monjas acudían para realizar de estos ejercicios espirituales. Y durante esas primeras actividades se estableció un código o pacto de silencio a tal grado en que los jesuitas preferían morir en lugar de revelar lo que juraron en silencio. Durante los inicios de esos retiros impartidos por Loyola, los únicos que podían asistir eran los jesuitas, los sacerdotes y las monjas, quienes experimentaban durante 30 días lo mismo que él podía hacer. Les enseñaba qué decir, qué pensar, qué sentir, imaginar e incluso qué decisiones tomar. Y tiempo después continuó con estos ritos en un colegio de la ciudad de Alcalá, en Madrid, en donde reunió a un grupo de hombres y mujeres para enseñarles de sus ejercicios espirituales. El ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, en su libro titulado La Fuerza, comenta al respecto lo siguiente: por medio de la meditación sistemática, oración, contemplación, visualización e iluminación, Loyola caía en un trance y éxtasis. Hasta lo vieron elevarse del piso, como lo han hecho muchos jesuitas bajo el control satánico total. Estos ejercicios espirituales de Loyola trabajaban controlando la mente de los participantes en cada sesión de rituales. Y en la actualidad son muchas las congregaciones en las cuales una persona es poseída por un espíritu de engaño que le permite tener control mental para que hagan lo que se les ordene. Aunque sus prácticas se remitían solamente dentro de la comunidad católica, su expansión ha sido descomunal, sobre todo en las recientes décadas. Y el vehículo detonante ha sido el movimiento carismático católico, en donde la Iglesia romana supuestamente ha recibido los carismas o dones del Espíritu Santo. El doctor Rivera señala al respecto lo siguiente: los jesuitas en secreto están usando el movimiento carismático para promover las técnicas de los montañistas, los místicos y los ejercicios espirituales de Loyola. Ignacio de Loyola empezó a tener manifestaciones espiritistas y experiencias místicas que en el ambiente católico se le llamaron a estas prácticas como ejercicios espirituales. En la actualidad, en el ámbito evangélico apóstata, se le conocen como encuentros o los famosísimos retiros espirituales, porque se manejan las llamadas regresiones mentales al pasado, también se le llama oración contemplativa, entre muchos otros términos. Y ahora, como se ha demostrado, estos encuentros o retiros tienen su origen en la Iglesia Católica Romana, aunque muchas de las prácticas también están fuertemente vinculadas con los rituales budistas o religiones del Medio Oriente. Anna, could you try something for me? Yes, my lord. Could you see if you can imagine Jesus sitting in that chair?
In that chair right there? Yes. Can you imagine it? Just try. Take your time. He's looking at me. And he's smiling. A very kind smile. And he's looking at me like he's been doing it for all my life. And what is he saying to you? That he understands me. That he loves me. That he does not care where I've been, he just cares where I'm going. Does that make you happy? Yes. Yes. El 2 de octubre de 1928 hubo un clérigo español que se llamaba José María Escrivá de Balaguer, el cual creó una organización conocida como Opus Dei, lo cual significa la obra de Dios. Él decía que Dios se dignó a iluminarlo y tuvo una visión mística sobre el Opus Dei y lo que el Señor quería de él con la obra, a través de los siglos hasta el final de los tiempos. Al principio, esta organización estaba compuesta por 13 clérigos, todos con votos declarados y sacramentados por el romanismo. Tenían votos de obediencia, votos de castidad, votos del celibato y votos de pobreza para que tengan compasión de ellos. Sin embargo, uno de ellos renegó de tales votos cuando contrajo matrimonio. Entonces permanecieron 12 en lugar de 13. Fueron compañeros fieles y sumisos, lo que formó entonces el G12 o gobierno de los 12. Y qué casualidad o esta pequeña similitud que comparaban con los 12 discípulos de Jesús, en donde Escrivá ocupaba el lugar del Hijo de Dios. El G12 realizaban encuentros para trabajar en ellos la filosofía del sigilo, es decir, la obligación de no divulgar sus actividades, la más poderosa arma de los jesuitas, hasta tener seguridad de la fidelidad absoluta. Los reclutados por Escrivá y sus clérigos eran programados a decir que no había secreto alguno. Mantenemos sigilo solo para provocar curiosidad, era lo que decían. Y decían también, mientras más curiosidad despierten por el Opus Dei, más ayudarán a divulgar su obra y el cristianismo. Los cursillos de la cristiandad o encuentros fueron las manifestaciones más divulgadas, difundidas y predilectas del Opus Dei de Escrivá. En ellos, las personas eran retiradas de sus familiares y los llevaban a lugares desconocidos. Se rompían los vínculos de parientes y se comprometían a trabajar por la organización. Aquí se ha hablado de doctrina, de espiritualidad, de todas estas cosas. La teoría del Opus de entrada fue la que a mí me hizo entrar, porque yo si fui al Opus Dei es porque su espiritualidad, su teoría, su doctrina me atraía. Pero luego, claro, si hablan de amor a la familia y separan a los hijos de los padres, si prohíben incluso el comentario de lo que hacen dentro de la obra con las familias, incluso si los padres a veces alegan algo, resulta que es una tentación diabólica. Si hablan del amor al sacerdocio y ordenan a los sacerdotes para programarlos con Señorita, cosas cada una de estas cosas establecidas. yo Perdón, le no he podría acabado. decir No he a lo acabado. largo de 50 años. Perdón. Y perdón, señorita, usted ha conocido La dejamos al fundador. terminar, Rafael, un momento. No importa ¿Ha porque conocido va a al fundador? Sí, personalmente. ¿Cuántos años?
No, años no, ya sabe ¿Cuántos años? Ya sabe que la sesión femenina no va por años, sino por encuentros. ¿En cuántos países ha visto usted el Opus Dei? En España nada más. Perdón, señorita, usted habla Pero de puedo experiencia, aportar yo le hablo de otra experiencias. Vamos a esperar a que ella termine su Aquí tenemos alegato y otras luego. experiencias de otros países. Incluso yo tengo cartas de distintos países de muchas personas que han pertenecido. Tengo verdaderos montones de cartas. Vuelvo otra vez la experiencia. Yo le puedo decir que conozco personalmente miles de socios del Opus Dei Claro en que todo el sí. mundo. Y además nosotros les tenemos de cuidar, de objetivar. Pero sí, yo lo que iba nuestras es al experiencias. caso concreto de esas experiencias. Si existen y están ahí. Y están haciendo daño y hay personas rotas por esas experiencias. Se ha hablado de libertad, el Opus proclama una libertad a todo bombo y platillo. No la proclama, la practica. No, verá, si practicar la libertad se llama a abrir las cartas de entradas y salidas de los socios, a decir cuando hay que dar una disculpa a las familias porque no se puede ir a verlas, que es porque uno no quiere y no porque dentro te lo han ordenado. Bueno, de libertad podríamos hablar desde la charla, la confidencia, que hay que hacerla semanalmente, contando todo lo que se piensa, se siente, se sueña, se vive. El trabajo realizado por Balaguer y la creación del Opus Dei obtuvo un éxito rotundo en la comunidad católica en las décadas siguientes. Es en la década de los años 70 y 80 en donde cobró un mayor auge. Es en Europa, específicamente en España, en donde estalló esa euforia espiritual con las prácticas de los encuentros del Opus Dei. Los españoles laicos empezaron a contar las maravillas de los famosos encuentros. No solamente hablaban de tener un verdadero encuentro con Dios, sino que también estaban dispuestos a defender la Iglesia Católica, aun con su propia vida si era necesario. Por fin, una luz para la Iglesia Católica. No solo habían introducido un nuevo sistema secreto manejado en los cursillos o encuentros, sino que también habían frenado el éxodo de miles de católicos que se habían adherido a la Iglesia protestante. Los años duros del cristianismo protestante habían pasado, pero de pronto, hasta en los más altos círculos sociales, políticos y económicos, hablaban de nuevas experiencias y de lo nuevo y especial que era el mover de Dios dentro del movimiento carismático. Ahora, analizando lo que hemos venido platicando acerca del hecho del ambiente protestante evangélico, hay un hombre que se le da el crédito de haber introducido estos famosos rituales para los encuentros de una iglesia evangélica, y ese hombre es llamado César Castellanos, el cual fue fundador de la organización con nombre católico Misión Carismática Internacional y del movimiento G12. Muchos han señalado a esta organización de ser una congregación de línea ecuménica. Ecuménico es la mezcla de religiones con otras. En el año 1983, César Castellanos, durante sus vacaciones en un tiempo de oración, afirmó que Dios le habló acerca de construir una iglesia que pudiera crecer hasta tener una multitud que no pudiera ser contada. Por lo que este pastor adoptó lo que Dios le había dicho a Abraham cuando le prometió que su descendencia sería incontable, haciendo entender que él sería el nuevo padre de todos, con la frase, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y como una visión de este tipo necesita de una multiplicación acelerada. Castellanos adoptó el modelo G12 de Escribá en su sistema de crecimiento ecuménico eclesiástico. Esto fue una táctica para introducir la copia de los retiros católicos al mundo evangélico y también a congregaciones cristianas. En realidad, todo este relato de la visión de Castellanos y el implemento de estos encuentros o retiros espirituales que imparten las iglesias católicas no son sino un disfraz de los cursillos o encuentros del autor Escribá de Balaguer y de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que implementó del ocultismo al catolicismo hace más de 500 años. El G12 se fundamenta en un sistema organizacional piramidal y muy amplio. Recoge participantes de todas las denominaciones. Los recogidos son llevados a los secretísimos retiros llamados encuentros o retiros espirituales. A decir verdad, se tornan, después de trabajados emocionalmente, se afilian permanentes a esos encuentros, quienes luego se convierten en esclavos del sistema y trabajan a la presión de sus líderes, bajo la bandera de la visión y de que pueden ganar el mundo para Cristo. Mucho de este sistema se basa en la visión de César Castellanos y en sus escritos. El mismo Jesús, siendo el hombre más sabio,
Él buscó la forma de escoger 12 personas e invertir su tiempo en ellas hasta formarles el carácter. El segundo hombre que introdujo con mucha influencia a la iglesia evangélica de estos encuentros fue el pastor Carlos Luna de Guatemala. Según Luna, el modelo de Jesús surgió del detallado análisis del Evangelio, de escudriñar las Escrituras para aprender y tomar el ejemplo del ministerio de Jesús. Lo curioso es que tanto Loyola, Balaguer, Castellanos y Luna, la visión que recibieron fue muy similar. El pastor guatemalteco llamó a esta visión como discípulos 12 o de 12, una clara copia del G12 de Escrivá y Castellano. En un video publicado en internet, el pastor Luna hace de conocimiento de la opinión pública que su doctrina está ligada a Roma. Por eso no es de extrañarnos que haga su propia versión de los ejercicios espirituales. El pastor guatemalteco señala lo siguiente: todo lo básico que sé de Jesús, todo lo aprendí en la Iglesia Católica. Yo creo que en el cielo dijeron, este no me va a servir para cura. And I believe in heaven they said he's not going to be a good priest. Este quiere mujer. He wants a woman. Creo que no le dejé alternativa a Jesús que convertirme en pastor. So I didn't leave Jesus any choice but to make me a pastor. Esa es la razón por la cual no entré para cura. That's the reason why I'm here. Peor que era más enamorado. And I was always falling in love with someone. Tuve de novia en novia, imagínese, eso no iba a servir, iba a arruinar la iglesia yo. To girlfriend. Pero el Señor cumplió. But Jesus fulfilled my prayer. Todo lo básico que sé de Jesús. Everything I know about Jesus. Todo. Everything. Lo aprendí en la Iglesia Católica. I learned about in the Catholic Church. Hay 3 puntos en los que se puede dividir las actividades de los secretísimos encuentros. El primero consiste en aislar a las personas durante 3 días. Quienes asisten no pueden saber el nombre ni la ubicación del lugar. Es curioso que los promotores de estos eventos dicen seguir el modelo de Jesús, pero el Maestro, nuestro Creador, nunca enseñó el oculto ni privó a sus discípulos del entorno social. Jesús les dijo: yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. Segundo punto, la incomunicación social. Una vez llegando al lugar del encuentro, se procede a decomisar los aparatos personales que los pueda distraer, ya sea teléfonos o tabletas, para así poder obtener su atención total durante esos días. Tercer punto. Una vez logrado la atención total al dejarlos incomunicados, se procede a realizar al inocente una regresión, la cual es una práctica que consiste en llevar a las personas a un momento de su vida que les haya afectado. Para los participantes, esto sirve como una sanidad interior. ¿Pero por qué realizar esto? Si el único que tiene el poder de sanar las heridas es Dios. Como está escrito: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Múltiples especialistas de psicología han mencionado que las regresiones son procedimientos muy arriesgados, peligrosos, al igual que el psicodrama, otro de las prácticas de los encuentros o retiros espirituales, en donde la persona tiene que actuar el problema pasado. El principiante o inocente es llevado a un cuarto oscuro, se sienta en el regazo de una persona que no conoce y platica con ella, como si estuviera en ese momento pasado. Incluso llega a hablar con personas ya fallecidas. Pero según las Escrituras, los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También las Escrituras señalan que no se deben consultar a los muertos porque esto es una abominación a Dios. Es aquí en donde se ve a simple vista el grado de ocultismo que tienen estas prácticas o ejercicios espirituales, en los cuales los demonios pueden poseer a las personas y, como son espíritus de error que falsifican lo verdadero de Dios, muchos de los asistentes creen haber sido regenerados y hasta llegan a creer que tuvieron un verdadero encuentro con el Señor. Además, los participantes tienen que realizar un pacto de silencio. Se les pide de manera obligatoria a no contar lo que vivieron.
buscar más personas para que puedan asistir a estos encierros y convencerlas para llevarlas a vivir la misma experiencia. Muchos jóvenes son llevados a estos encuentros, son confundidos y al final terminan siendo esclavos de Satanás, pues su meta principal es confundirte. Disfrazan la mentira como si fuera verdad y te hacen creer que todas las manifestaciones sobrenaturales que acontecen en este tipo de eventos, retiros o encuentros espirituales vienen de parte de Dios. Pero en realidad, estos ejercicios espirituales son ritos de iniciación al ocultismo, cuyo único fin es destruir tu vida. Recuerda que uno invierte lo que cree, por lo que Jesús, desde antes que nacieras, ya sabía quién eras. Por eso invirtió en ti. Es decir, Él pagó un precio elevado para que le pertenezcas. No necesitas entonces de ejercicios espirituales o de regresiones o de ninguna clase de práctica mística para encontrarte con Dios. Lo único que tienes que hacer es abrir tu Biblia. Te aseguro que ahí encontrarás todas las respuestas a tus preguntas. Pídele a Dios que te guíe a toda verdad a través de su Espíritu Santo y no olvides que Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bueno, hermanos, este fue el tema de ejercicios espirituales. En nuestro próximo episodio estaremos hablando de otro tema igual de interesante. Así que no dejen de vernos y sigan viendo el programa de Escudriñando Ando.